Hey, ¿qué transa gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama el Podcast Púrpura, el episodio número 63. Y sé que van a decir como, ¿qué pedo? ¿No dijiste que te ibas a ir? ¿No dijiste que te ibas a retirar para siempre y nos mandaste a la goma? ¿No? Aquí estoy de vuelta. En el episodio de hoy, pues básicamente lo que quiero comentarles es la razón del por qué fue que decidí regresar. Además de que también, o sea, estuve yo inactivo desde, creo que fue mayo para la fecha, o sea, fueron 3 meses sin podcast. Hubo algunas noticias de qué hablar, entonces, básicamente sí les quiero dar una explicación completamente open and honest, una explicación transparente de qué fue lo que pasó, qué es lo que sucederá con la página, con Informe Púrpura, además de, pues, o sea, los movimientos que hubo con los Vikings, ¿no? Desde que dejé de hacer contenido hasta ahorita. Primero que nada, muchas gracias. En verdad, muchísimas gracias a todos los que estuvieron escuchando esos primeros 66, 63, perdón, 62 episodios del podcast. Y los que comentaron en el último también les mando un gran abrazo, un gran saludo si es que están escuchando esto. En verdad los aprecio muchísimo y agradezco muchísimo su apoyo. Eh, ¿Por qué decidí regresar? Si ustedes son fans de la página o están atentos, hace unas semanitas, Fer de Bolsillo, Fer Mayen, la reportera de Bolsillo. Si ustedes no saben quién es Fer Mayen, es una reportera que básicamente pues cubría el entorno del fútbol americano nacional. Antes yo estaba súper inmiscuido ahí, la neta ahorita ya dije, no me interesa el fútbol americano de México y prefiero mil veces enterarme del college de Estados Unidos en la NCAA. Pero Fer cubre o cubría el fútbol americano nacional, también hacía esa chamba de la LFA y se le ocurrió este off-season, esta temporada, eh, juntar a 32 fans de la NFL y hacer una previa por cada equipo. Y entonces nosotros tuvimos el honor de estar ahí con Fer y la neta, o sea, no les voy a mentir, prepararme y hablar de los Vikings pues me hizo recordar, ¿no? De que, güey, pues más bien yo creo que lo que me sucedió para dejar de hacer contenido fue como mucha presión, o sea, en ese entonces la neta los episodios los estaba grabando muy en la noche, la neta no tenía ni tiempo de preparar los episodios y eso también va de acorde a lo que les dije en ese último episodio, que si yo regresaba era porque me iba a regresar la motivación y era porque lo quería hacer de la mejor forma posible y ya ustedes vieron el intro bien cabrón. eh, Antes no había intro y la nueva imagen de aquí del programa. Eh, Entonces, o sea, yo lo que me dije a mí mismo fue como de, bueno, pues, o sea, la neta, creo que fue más bien esa parte de hartazgo. O sea, fue esa parte de, no lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo con ganas. Y aparte tenía esa espinita de lo mal que se hizo el contenido en Informe Púrpura en la temporada 2024. O sea, la neta, no les dimos el contenido que ustedes merecían. Los streams, había streams que se estaban haciendo a las 10 de la noche por ahí del off-season de 2024, los viernes, que es como, güey, no hagan, o sea, ¿por qué se hace eso? Había los miércoles púrpura, había miércoles que estaban, pues la neta, muy chidos y había otros miércoles donde solo estaba yo. Overreactions, donde a mí también me llegó a pasar que estaba yo y no les dimos, solamente yo y no les dimos la mejor cobertura del equipo. Entonces, más bien creo yo que lo mejor que se pudo haber hecho fue acabar con eso, o sea, acabar con esos contenidos que no se estaban haciendo bien, no se estaban haciendo de la mejor forma posible y simplemente pues darlos por cerrado, ¿no? Y también yo quiero hablarles de eso en este episodio, de qué va a suceder con la página. Ya se los había comentado, pero Overreaction ya no va a estar en esta temporada, los miércoles púrpuras ya no van a estar en esta temporada, las previas lo más seguro es que tampoco. Entonces, todos esos contenidos audiovisuales que tenían y que es la neta, se estaban haciendo sin preparación, se estaban haciendo no de la mejor forma posible, dejémoslo en términos generales, ya no van a estar disponibles y el único contenido que van a tener es este podcast. Que insisto, yo lo voy a tratar de hacer de la mejor forma posible, lo voy a intentar preparar y también lo voy a hacerlo, insisto, lo mejor, ¿no? Que se pueda. Por eso ya vieron el intro nuevo, que se ve bien cabrón, ¿no? Que está muy, muy, muy chido ese intro. Y la neta, pues yo dije, o sea, lo voy a hacer bien, me voy a dar el tiempo. Yo la neta no sé nada de la parte del aspecto gráfico, pero dije, güey, pues si quiero hacer esto, lo voy a hacer bien y lo voy a aprender. No quiero depender de otras personas, no quiero que otras personas hagan el trabajo mal, como ya anteriormente se había hecho en esta página. Entonces, pues bueno, esa es la explicación. Agradezco a todas las personas que alguna vez formaron parte del proyecto. Eh, si están escuchando esto, ustedes saben quiénes son, y si no, pues también, pues, qué bueno. Les mando un saludo a todos.
pero pues también si no forman el proyecto es porque pues ya también se los había comentado, ¿no? Cada uno tiene sus proyectos, cada uno va teniendo como avances en su vida, y la neta, pues yo soy una persona que si no lo voy a hacer bien, no lo hago. Y si no estoy al 100 no lo hago. Y ahorita yo sí me quiero comprometer con toda esta audiencia, poca, pero audiencia, que lo que yo tengo lo voy a hacer bien. O sea, que ustedes van a tener el mejor podcast de Vikings en español. O sea, obviamente también está ahí la Taberna Vikinga, les mando un saludazo a mis amigos de España. Y no sé si hay algún otro podcast o alguna otra persona que le apasionen los Vikings y que hable de ellos. Según yo no, pero les mando un saludo a todos, a todos los que hacen también contenido, escúchenlos. Ustedes saben que esta comunidad es muy grande y lo más importante es apoyarla. Eh, pero bueno, esa fue básicamente la razón del por qué yo decidí ya no hacer contenido. Hartazgo, no lo hago bien, no lo disfrutaba y básicamente pues el haber grabado ese episodio con Fer, que si quieren ver ese episodio, busquen su canal en YouTube, se llama Reportero de Bolsillo y yo estuve, no me acuerdo qué número de episodio fue, creo que fue el 17. Ahí búsquenle, hagan scroll down en los videos. Ahí básicamente pues fue lo que yo pienso de la previa de esta temporada de los Vikings, ¿no? Eh, pero bueno, dicho esto y dado esta explicación de aproximadamente 6 minutos y medio, vamos rapidísimo con qué fue lo que pasó en estos meses de ausencia y en estos meses en los que no hice ningún tipo de contenido. Se anunció el calendario de la temporada, el calendario de la temporada 2025 de los Vikings. Vamos a repasarlo rápido. Semana 1, los Vikings visitan Chicago. Semana 2, reciben a los Falcons. Semana 3, reciben a los Bengals. Semana 4, los Vikings van a Irlanda para jugar contra los Steelers. Semana 5, los Vikings van a Inglaterra para jugar contra los Browns. Semana 6, bye. Semana 7, se recibe a los Eagles. Semana 8, se va a jugar en Thursday Night Football en Los Ángeles contra los Chargers. Semana 9, se visita a Detroit. Semana 10 se recibe a los Ravens. Semana 11 se recibe a los Bears. Semana 12 se visita a Lambeau Field para jugar contra los Packers. Semana 13 se visita a Seattle para jugar contra los Seahawks. Semana 14, ay, perdón. Semana 14 se recibe a los Commanders. Semana 15 se va a Dallas a jugar un Sunday Night Football en Dallas contra los Cowboys. Semana 16 se va a Nueva York para jugar contra los Giants. Semana 17 se va a... No, más bien se recibe a los Lions. Y semana 18 se recibe a los Packers. Eso básicamente es el calendario de la temporada para los Vikings. Hubo también una pequeña novela con Aaron Rodgers. Básicamente pues estuvo ese tema de pues, si los Vikings iban a traer o no a Aaron Rodgers. Que si estaban convencidos por McCarthy. Que si Rodgers estaba retrasando su firma con Pittsburgh para ver si los Vikings querían, y al final pues ya no sucedió nada interesante de ese lado, nomás fue pues la prensa intentando a la de a huevo hacer a Rodgers relevante, ¿no? Van Ginkel fue renovado por 1 año y $23 millones. Kwesi Adolfo-Mensah fue extendido, entonces ya tanto Kwesi como Kevin O'Connell pues van a estar en el mediano plazo con los Vikings. De Kwesi y de Kevin O'Connell, según yo, los números o de sus contratos pues no son públicos, porque pues, imagínense que los Vikings hagan públicos los contratos de, no sé, del director comercial o del gerente de operaciones o el chef, ¿no? Pues no, o sea, son empleados del equipo y según yo esos números no tienen por qué ser públicos. Desafortunadamente falleció Jim Marshall. Voy a dar unos minutitos a hablar de Jim Marshall. O sea, si ustedes son jóvenes o si ustedes no saben mucho de la historia de los Vikings, básicamente Jim Marshall es el jugador, o uno de los jugadores más importantes en la historia del equipo. O sea, Jim Marshall era el capitán de los Vikings durante la era de Norman Brocklin y de Bob Grant. O sea, básicamente hubo personas los fans, los primeros fans de los Vikings nunca vieron a otro capitán más que a Jim Marshall. O sea, pasaron, si no me equivoco, Marshall jugó 19 años o 15, no me acuerdo. Pero pasaron más de una década en que Jim Marshall era el capitán. Imagínense ser el capitán de un equipo plagado de estrellas como Frank Tarkenton, Alan Page, Gary Larson, Mick Tingelhoff, Matt Blair, Bobby Bryant, Paul Krause. O sea, neta, Jim Marshall era Jim Marshall. Parte de los Purple People Leaders. O sea, era importantísimo. Y es importantísimo para la historia de los Vikings. Desafortunadamente falleció.
Los Vikings van a estar utilizando una calcomanía con el número 70 en el casco durante toda la temporada, así como utilizaron una calcomanía con las letras KJ por el fallecimiento de Kyrie Jackson el año pasado, pero Jim Marshall era Jim Marshall. O sea, es el eterno capitán de este equipo. Entonces, eh, creo que valía la pena un poquito mencionar y dar un poquito de contexto de quién fue Jim Marshall. Y es una pena, es una vergüenza que no esté en el Hall of Fame, pero merece estar en el Hall of Fame. Sí o sí tiene que estar Jim Marshall en el Hall of Fame. Es increíble que no esté. Lástima que no va a estar vivo para cuando lo induzcan en el Salón de la Fama, pero tiene que estar Jim Marshall sí o sí. Eh, Descansa en paz, la verdad. O sea, y ustedes dirán, ay, güey, eres un mamador porque nunca lo viste jugar. O sea, literalmente hay libros, periódicos, partidos que tú puedes ver, testimonios que puedes escuchar. Básicamente, Jim Marshall era el jugador favorito de Bob Grant. O sea, Jim Marshall lideraba con el ejemplo. No era uno de estos jugadores que se la pasaba gritando y que tenía los reflectores. O sea, Jim Marshall era el líder callado de esos Vikings. O sea, una persona que literalmente pues, era el liderazgo hecho persona. Entonces, que descanse en paz el gran Jim Marshall. Josh Oliver, en otras noticias, fue extendido 3 años por hasta casi 28 millones de dólares. Darius volvió a entrenar y va a estar disponible, parece ser, en la semana 1, o sea, sin ninguna limitación, lo cual pues es bastante bueno. Justin Jefferson se lesionó en el segundo entrenamiento de training camp, pero pues fue un tema de isquiotibiales o de tendón de la corva. De la otra pierna que se había lesionado en 2023, no hay problema al parecer, o sea, ya lo dejaron descansar y ya lleva algunas semanitas entrenando, según yo 2 o 3. Josh Metellus también fue extendido 3 años por 42 millones de dólares. Anthony Barr se retiró y ustedes dirán, güey, noticia súper irrelevante, pero yo lo quería mencionar porque literalmente Anthony Barr fue el primer jugador de los Vikings que yo festejé, así de que neta yo dije, wow, qué bien que llegara a los Vikings. Estaba súper hypeado en ese draft de 2014. Anthony Barr era mi ídolo, o sea, fue mi primer, no ídolo, pero sí jugador a seguir, o sea, referente. Fue la primera vez que yo vi en vivo y en directo una selección de los Vikings en primera ronda. Y el hecho de ya, para mí, Pablo, o sea, ver a Anthony Barr tener una carrera, tener varios Pro Bowls y también pasar por esa parte de los últimos años que son medio desastrosos y así, y ya retirarse para mí fue como un golpe de realidad de madres. O sea, pues ya ha pasado un tiempo, ¿no? Ya pasaron 11 años desde que draftearon a Anthony Barr los Vikings. Entonces, digo, para mí valía la pena mencionarlo. Addison fue oficialmente suspendido los primeros 3 partidos de la temporada. Los Vikings le ganaron a los Texans en el primer partido de pretemporada. En ese mismo partido de pretemporada, Rondell Moore se lesionó. Bueno, nunca dijeron cuál fue su lesión exacta. Según yo, nada más dijeron que fue una lesión muy fuerte en la rodilla. No sé si fue ligamento. Pero pues en el primer regreso de despeje, Rondell Moore se lesionó. Los Vikings se quedaron sin regresador de despeje y también sin un receptor con ese skill set, ¿no? Brian Asamoah fue mandado a waivers. Con eso, pues ya nada más 4 de 4 selecciones de los primeros 2 drafts de Kwesi siguen en el equipo y la neta no se ve que muchos de ellos vayan a seguir durante algunos años. Chances solo Addison, quién sabe si Naylor, quién sabe si Ty Chandler, pero una pena. Y lástima por Asamoah, porque, o sea, yo la neta a Samuel le tenía un buen de confianza. Era yo creo que mi gallo en ese draft de 2022, pero bueno, viene todo el cambio de sistema, sale Donatel, entra Flores. Evidentemente muchos de estos jugadores pues no se logran acoplar, los van cortando, quieren echarle la culpa al gerente general, pero pues también, oye, qué chingón, imagínate ser que te cambien por completo de staff de un año a otro y que te cambien por completo el esquema, o sea, eso no es para nada amigable con algunos jugadores, más cuando los esquemas de Donatel y de Brian Flores son completamente distintos. O sea, uno es Big Fangio y otro es Bill Parcells. Entonces, Bill Parcells, diagonal Bill Belichick. Entonces, o sea, la neta es como de que, güey, no entiendo por qué le echan la culpa al gerente general, pero está bien. Cada quien. Y luego los Vikings destrozaron a los Pats en las prácticas conjuntas y unos días después perdieron en un partido de pretemporada que fue desastroso. Eh, Harrison Phillips fue cambiado a los Jets. El cambio fue de los Jets dieron una sexta de 2026 y una séptima de 2027. Los Vikings dieron a Phillips y una séptima de 2027. Eh, También los Vikings perdieron contra los Titans.
en el último partido de pretemporada, no se perdieron de mucho. Max Brosmer brilló en esta pretemporada, el novato UDFA de la Universidad de Minnesota, que la neta cuando yo vi que, o sea, lo priorizaron y que le dieron un contratazo, yo dije de que, güey, no sé por qué le están dando un contrato así a ese quarterback, pero pues está bien. Entonces, pues este es el reflejo de que Kevin O'Connell lo vio en los Pro Days de la Universidad de Minnesota. Si ustedes no saben, los representativos de los Vikings suelen ir a los Pro Days de la Universidad de Minnesota. Uno, porque está ahí cerquita, o sea, está ahí bastante cerca. Está ahí en el mismo. No, según yo, o sea, la universidad está en Minneapolis y el cuartel general de los Vikings está en Eagan, entonces no literalmente no es mucho el tema del transcurso. Entonces los Vikings suelen ir, Kevin O'Connell ya le había echado el ojo desde el Pro Day de hace 2 temporadas y en este último Pro Day, entonces Brosmer, la neta, o sea, mis respetos. Y eso que yo no soy, o sea, yo no respeto a la Universidad de Minnesota en el aspecto de college football. O sea, la neta son un programa súper gris, son un programa que volteo y digo como, o sea, eres el clásico equipo que va a conseguir como 8 victorias a lo mucho y su tiro está en chance de ser rankeado, o sea, eso es lo mejor que pueden llegar, ¿no? O sea, no soy muy fan de... Siento que es un programa muy gris, ¿no? A comparación de otros programas que son como muy de tradición, pero bueno, eso, no estamos hablando de college football aquí, estamos hablando de Max Brosmer, que la neta brilló. O sea, la neta, había pases que yo volteé y dije, güey, eso es un pase NFL. O sea, hay en el partido contra los Texans, en el partido contra los Pats, hay daggers que dices, güey, eso no lo hace un quarterback cualquiera. Eso yo nunca vi a Jaren Hall hacer eso, yo nunca vi a Kellen Mond hacer eso. Y pongo esos dos nombres porque son la referencia que tenemos. O sea, tomen en cuenta que de 2014, o sea, 2015, 16, 17, 18, 19, los Vikings no draftaron ni un solo quarterback. Fue Nate Stanley, y Nate Stanley creo que ni jugó en pretemporada, creo que no jugó en 2021, acuérdense que en 2020 no hubo pretemporada, pero Brosmer lo hizo muy bien, o sea, la neta, muy bien, muy chido, creo que su perfil grita coreback 2 a nivel futuro, o sea, es un coreback que le falta mucho el tema físico, pero que creo que a nivel procesamiento, a nivel reconocimiento está muy adelantado. O sea, neta hay una jugada contra los Titans que básicamente hay un cambio de cobertura a mitad de la jugada de los Titans, que básicamente la cobertura termina siendo un cover 2. Brosmer lo identifica en cuestión de milisegundos. Y, o sea, neta, o sea, hay muchas cosas que vas diciendo de, güey, este güey no lo puedes dejar ir a waivers. O sea, simplemente no. Y me da mucho gusto porque pues la neta, o sea, no, yo creo que ahorita no está listo para hacer coreback 2, pero en 1 o 2 o 3 años, chance 2, o sea, igual y el siguiente, no sé, o sea, neta, creo que Brosmer debería ya estar listo para poder tener, o sea, si hay una emergencia con McCarthy, creo que él puede llegar a tener las riendas del equipo en caso de una emergencia. Recuerden que este es el equipo de McCarthy. Elijah Williams ganó Mr. Manqueiro. Mr. Manqueiro es, ya saben, el premio que se le da a aquel jugador seleccionado después de la tercera ronda o algún jugador que pues del que cual no se esperaba mucho y termina llamando los reflectores, por ejemplo KJ Osborne en 2021, en su momento lo hizo Adam Thielen, ahorita lo ganó Elijah Williams y creo que ni hablé de él en los últimos episodios porque Elijah Williams es un jugador egresado de Morgan State, una universidad FCS, en donde pues básicamente vino o lo invitaron al rookie tryout y se quedó del rookie tryout al roster de 90 hombres. Y una semanita antes, no, como, no me acuerdo cuándo Brian Flores lo mencionó en una conferencia de prensa y yo dije, no sé, voy a investigar más de Elijah Williams, pero si Brian Flores lo menciona, es interesante. Y pues Elijah Williams hizo de todo, o sea, en los partidos de pretemporada se le vio muy bien, en training camp se le vio muy bien y fue parte de la decisión junto con el hecho de que Jalen Redmond haya tenido un gran avance en esta pretemporada, pero pues fue parte de la decisión de por qué Harrison Phillips fue mandado a Nueva York. Sam Howell también fue cambiado a los Eagles. Básicamente fue una quinta ronda de 2026 y una séptima ronda de 2027 por Howell y una sexta ronda de 2026, así que by Howell se firmó a Carson Wentz, entonces el cuerpo de quarterbacks está McCarthy, Wentz y Brosmer, y por último, y la noticia más importante,
Bueno, la penúltima noticia más importante es que Adam Thielen, el hijo pródigo, ha regresado a los Vikings. Los Vikings hicieron un trade a mitad de semana con los Panthers y pues derivado de eso, Adam Thielen ya está de regreso en Minnesota. Eh, Aunado a la suspensión, perdón, de Jordan Addison y también a la siguiente noticia que pues Jalen Naylor de por sí no estaba teniendo un gran off-season, o sea, tuvo ahí algunos temitas en las prácticas a nivel de drops, pero se lesionó y al parecer tuvo un pequeño procedimiento quirúrgico, no se sabe, si eso fue algo reportado por Darren Wolfson, pero justamente el hecho de que Naylor se haya lesionado, que Addison estuviera suspendido y que literalmente no había nadie detrás de Justin Jefferson, no se hace Miles Price, Ty Felton, que tuvo su problema de drops en Maryland. No había nadie con Justin Jefferson, entonces por eso los Vikings decidieron traer a Adam Thielen. Thielen ya estuvo trabajando con McCarthy las últimas 2 temporadas. En el verano estuvieron ahí lanzando pases. Entonces, de que se conocen. Pero pues fue un buen movimiento. Justamente se dio la noticia recientemente de que parece ser que Naylor va a estar disponible para el partido contra Chicago. Entonces, pues en un mundo ideal, los receptores de los Vikings serían Justin Jefferson, Jordan Addison después de su suspensión, Adam Thielen, Jalen Naylor y más bien, Justin Jefferson, Jordan Addison, Adam Thielen, Jalen Naylor, Ty Felton y pues no sé si Miles Price lo mantengan en el roster o lo vayan a estar rotando en el Practice Squad, porque pues lo único que haría sería el tema del regreso de despejes, ¿no? Pero pues regresa Adam Thielen, estoy yo bastante feliz, muchos de ustedes dirán, es un receptor de 35 años y se sobrepagó, sí, pero pues al final de cuentas lo que ahorita ocupas es un jugador veterano. O bueno, no necesariamente veterano, pero ocupas un jugador que se sepa el sistema, o que entienda el sistema, que entienda las rutas que se corren, que entienda la nomenclatura de las rutas, que entienda todo. O sea, que entienda el sistema de Kevin O'Connell en 2 semanas. Y eso fue lo que sucedió. O sea, Thielen tendrá 12 días para aprenderse otra vez el sistema o para aclimatarse una vez más y estar en Chicago. Entonces, para mí fue un buen movimiento porque uno, pues también está la parte de la nostalgia. Dos, es un receptor que conoce el sistema. Tres, tiene manos seguras. Y cuatro, la neta, ahorita desde que estuvo en 2023 en Carolina, ha sido una parte muy importante del juego. Y a pesar de que ya no es el Thielen de 2018, 2019, 2020, es un Thielen más maduro que pues otorga manos seguras y ojalá que tenga una buena química con JJ McCarthy, ¿no? Insisto, lo de la lesión de Naylor, que parece que pues sí va a poder estar en el partido contra los Bears en semana 1. Pero bueno, eso básicamente fue todo lo que pasó en el offseason. Insisto, o sea, pasaron más cositas, pero pues la neta no voy a andar mencionando todo. O sea, quería hacer y quiero hacer estos episodios así de máximo 35 minutos. Ya se la saben, o sea, entre 25 y 30 minutos. Eh, pero me da muchísimo gusto estar de vuelta. O sea, la neta estoy motivado. Tengo muchas ganas de estar leyendo sus comentarios, leyendo sus opiniones, ver qué opinan. Y si quieren saber, insisto, mi opinión sobre la temporada de los Vikings en este 2025, vayan a ver ese video en el canal de Fer. Su canal es Reportera de Bolsillo en YouTube. Según yo también, si lo quieren escuchar en Spotify, también lo subió a Spotify. Y pues para el siguiente episodio vamos a hablar con Pavlovich. Ya saben que desde que yo empecé con esto de hablar de los Vikings públicamente, en un inicio lo hice con Pavlovich en aquel 2021 en su podcast El Primo Pablo. Me acuerdo que ese primer episodio lo grabamos en 2021. Duró como 2 horas, pinche previa que hablamos. Pero a mí me gusta tener a Pavlovich aquí. Lástima que no va a poder estar en sus ya clásicos streams. Pero pues Pavlovich va a estar aquí en el podcast. Así que pues en el siguiente episodio, si dura mucho, yo digo de que va a durar 40 minutos, pero seguramente va a durar un poquito más de 1 hora. Pero si dura eso, pues ya saben por qué es, ¿no? Porque pues Pavlovich y yo hablamos bastante. En ese episodio vamos a hablar sobre el tema del roster de 53 y vamos a dar un análisis del calendario, ¿no? Así que pues muchísimas gracias por siempre apoyar el podcast. A los que comentaban, a los que comentaron en ese último episodio, les agradezco de todo corazón que lo hayan hecho.
Aquí voy a estar con ustedes. Mi idea es que el podcast dure muchísimo tiempo. O sea, yo les prometo que ese tema de la motivación, de la desmotivación fue un tema que pues, se juntaron muchas cosas en mi vida personal. Más aparte, yo no estuve muy feliz de lo que sucedió en Informe Púrpura en la última temporada. Creo que ahorita que ya tuve este tiempo de reflexionar, este tiempo de descansar y este tiempo de ver cómo mi vida iba a funcionar a nivel laboral, a nivel personal, creo que estoy listo y creo que puedo hacerlo. No, no creo, lo voy a hacer. Así que aquí los estaré acompañando. Insisto, pues la dinámica, por lo menos durante temporada regular, va a ser un episodio hablando del partido, haciendo como un tipo de previa, y va a ser otro episodio hablando de lo sucedido en los partidos, ¿no? Entonces vamos a suponer que si hay un partido que se juega en domingo, pues yo creo que ustedes van a estar teniendo episodio del podcast, ya sea jueves o ya sea viernes. Y esperaría subirles el episodio analizando el partido a más tardar los días martes, ¿no? O los días lunes. Evidentemente, pues los Vikings, por ejemplo, inician la temporada el lunes, también juegan 2 veces en jueves. Quién sabe si puede haber algún tipo de cambio en el calendario. Entonces, eh, cualquier cosa, pues esa va a ser la dinámica del podcast. A menos, insisto, que haya algo que valga la pena que se haga un podcast de emergencia. O sea, voy a decir y toco madera. Se lesionó Cashman. O alguien como de que, güey, neta, este güey es muy importante. No quiero decir nombres porque toco madera. Eh, pero si se lesiona a alguien, si hay una transacción importante, si hay un cambio, si hay esto, si hay aquello, se va a tener que hacer un podcast de emergencia y lo subiré lo antes posible, ¿no? Así que pues quiero agradecerles, insisto, una vez más por milésima vez en este episodio a todos. Eh, Sigan atentos al podcast, en verdad van a tener 2, máximo 3 episodios por semana. Va a haber un episodio hablando de Pavlovich, hablando con Pavlovich más bien, y después de ese episodio, la previa del partido contra los Bears. O sea, ya estamos en temporada de NFL. Volvió el college, así que esta semana se jugaron partidos bien interesantes. Entonces, si ustedes tienen el tiempo, pues vean los partidos los sábados. Hubo partidos muy buenos esta semana. Florida State le ganó de manera inesperada a Alabama. Yo no lo esperaba, la neta. Más le tengo coraje a Florida State porque el año pasado le aposté todo a Florida State en ese partido en Irlanda contra Georgia Tech. Perdieron. También se jugó el partido entre South Carolina y Virginia Tech. Yo estoy grabando el episodio mientras está el partido, entonces no sé quién haya ganado. Pero hubo partidos bien interesantes. LSU Clemson, que ganó LSU. También va a jugar el UNC, dirigidos por Bill Belichick. Entonces, una gran temporada de fútbol americano colegial se espera. Así que vean el fútbol americano colegial, se los recomiendo muchísimo. Si ustedes tienen sábados disponibles y así, pues la neta, si tienen Disney Plus Premium, van a tener ahí varios partidos. Si no, pues no quiero promocionar la piratería, pero pues ahí hay páginas, ¿no? No voy a decir nombres, pero siempre hay páginas en donde ustedes pueden ver estos partidos, más porque en México no los transmiten de manera oficial. Eran buenos los tiempos en donde Fox y ESPN transmitían bastantes partidos, pero pues ya no es el caso. Pero bueno, les agradezco a todos y va a ser una muy buena temporada. Aquí estaré con ustedes. Eh, los quiero y perdón si me ausenté, pero aquí estoy de vuelta para hablar de todo lo de los Vikings. Recuerden comentar en Spotify, en YouTube, que van a ser, bueno, no sé si en Amazon Music se quede el podcast, pero no tengo manera de checar los comentarios de Amazon Music, así que si pueden en YouTube, ya se la saben, ustedes escuchan este podcast en el transporte público, en el trabajo, haciendo tarea, haciendo qué hacer, cortando el pasto. Yo la neta sí escucho los podcasts de Fantasy Football, o escucho los podcasts de los Vikings que escucho, Access Vikings, Locked On Vikings, Vikings First and Goal, o sea, todo eso, o sea, yo la neta pues lo hago siempre haciendo cosas, ¿no? En el trabajo. Entonces, o sea, la neta, pues ahí escúchenlo cuando puedan. Denle like al video. eh, Suscríbanse, que también apoyan un buen. Y sobre todo, pues también califíquenos en Spotify, ¿no? Que también ayuda. Los quiero mucho y espero que pues ustedes regresen aquí a este podcast. Si me agarraron rencor de ¿por qué te fuiste? Te odio. Aquí estoy. Una disculpa. Haré lo necesario para que ustedes sean felices. Pero bueno, nos veremos en el episodio de Pavlovich y, como siempre, Skol.